Hola, yo soy Eugenia Garavani y esto es For Your Royal Information, un espacio para hablar de historias reales, de la realeza. El tema de hoy es Si yo fuera princesa. Bueno, este tema yo creo que no se terminaría porque es inclusive un tema de discusión con las amigas, con la mamá, con todos que de repente vemos, justo les platicaba en el podcast anterior, obviamente de todas estas mujeres que se casaron con un príncipe, que pudieron lograr su historia, su fairy tale, su cuento de hadas. Y bueno, la imaginación le vuela. Yo les voy a contar una anécdota, pues significativa en mi vida, que es cuando yo me topé por primera vez con una revista Hola. La primera vez que yo me topé con una revista Hola, estaba yo en la cocina de mi abuelita, vi la revista, que no es una revista, no es un formato como el de las demás revistas, es una revista larga, la vi y había un hombre guapísimo en la portada, alto, con los ojos azules, guapísimo. Yo lo vi y yo me enamoré. Me enamoré como todas las mujeres de su tiempo, y mi abuelita voltea y me ve y me dice, qué guapo es, ¿verdad? Es el príncipe de Asturias. Y bueno, yo les voy a confesar que mi royal crush es y será siempre Su Majestad el Rey Felipe VI. Creo que soy experta en el tema. Hace poco estaba viendo la sección de una revista en YouTube y hablaban de a qué te consideras experto, en qué eres experto, en qué. Yo soy experta en el Rey Felipe de España. A mí me pueden preguntar el lugar, la fecha, me pueden preguntar datos curiosos de él, yo me lo sé. Me pueden poner a prueba. Entonces se convirtió en mi royal crush. Quiero confesar que ese 1 de noviembre, cuando yo vi la foto de Leticia Ortiz en el periódico, ese 1 de noviembre del 2003, donde decía Felipe se casa, yo pegué un grito. Yo me rehusaba a ver la boda. Yo decía, yo no voy a ver la boda. Yo debí de haber estado ahí en la Catedral de la Almudena, sentada a un lado del príncipe. Yo soy la que debe haber llevado la tiara. Y bueno, fue un shock. En mi época, obviamente, contemporáneamente siempre hay un príncipe como con el que te identifiques. En mi caso, mi príncipe contemporáneo sería el príncipe William, a lo mejor el príncipe Harry un poco más joven. Sin embargo, a mí ni Harry ni William me parecían atractivos. Yo tenía 8 años y yo estaba enamorada de este hombre. Me gustaban grandes. Yo creo en ese momento dije yo, con este me quiero casar. Obviamente mi corazón estaba un poco dividido, porque también les voy a confesar algo, y es que además de la realeza, si a mí me preguntaran de qué otro tipo de perfil de Instagram yo abriera, pues yo abriría un Instagram de los Kennedy, porque también soy muy muy fan y muy experta en todo lo que tiene que ver con esta familia tan trágica de Estados Unidos. Y obviamente mi corazón estaba un poco dividido entre el rey Felipe y el guapísimo John F. Kennedy Jr., que también voy a confesarles que lloré más ese 17 de julio del 99, cuando se anuncia la trágica muerte de John. Lloré más que cuando murió la princesa Diana. Qué mala soy, van a decir, pero sí, para mí fue un shock, sobre todo por el contexto, ¿no? Que era el final del príncipe de los americanos de una forma muy trágica en ese accidente de avión. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo fuera princesa? Pues déjenme les cuento. Primero, me hubiera encantado traer una tiara. Lamentablemente, vamos a imaginar que yo llevo una tiara y que sobre mí recae la responsabilidad de ser la princesa consorte de algún país. Para empezar, sería todo pediría que no fuera un idioma tan difícil, porque eso de aprender holandés como la reina Máxima, o danés como Mary, o no sé, quizás alemán o sueco, esos idiomas tan complicados, ya a una avanzada edad, porque bueno, yo ya digo, no me considero de avanzada edad, pero estas mujeres tuvieron que aprenderlos después de los 30. Entonces es una idea, una que creció con el español y el inglés. En mi caso, yo después aprendí un tercer idioma por gusto, porque no lo aprendí por una obligación o porque me lo pidieron. Y bueno,
yo pediría que fuera un príncipe de esos que hablan muy bien el inglés y entienden el español, porque eso sí me haría un gran favor. O bueno, no sé, quizás si no entendiera bien el español estaría muy bien, porque así yo pudiera tener ideas propias y no me las adivinarían. Segundo, bueno, creo que para mí no sería ningún problema el cambiar de religión. Muchas de estas princesas que se casaron con un príncipe cambiaron sus religiones. Kate era católica, Kate Middleton pertenecía a ese sector minoritario de católicos en el Reino Unido. Ella se cambió a ser protestante anglicana para casarse con William. Bueno, la princesa Mary Chantal de Grecia, de ser católica, también igual pasó a ser griega ortodoxa. Mary de Dinamarca tuvo que convertirse al luteranismo. También, bueno, la reina Leticia es un caso especial, ya que ella se consideraba agnóstica. ¿Qué es un agnóstico? El agnóstico es aquel que no tiene que no profesa ninguna religión, cree en Dios, sin embargo no cree que es necesario o que es importante pertenecer a una fe para poder estar en, no sé, para poder creer en algo o, bueno, aferrarte a algo. Hay muchas religiones. Yo, pues bueno, crecí obviamente católica, pero yo no considero que sería para mí un problema el cambiar mi fe o el hacerme, bueno, en caso de que fuera musulmana, ahí sí creo que habría un problema, por más dinero que tuviera el jeque o por más adinerado lo que yo creo que sería muy difícil para mí cambiarme una religión, pues bueno, tan cerrada, tan difícil de comprender para nosotros los occidentales. Pero bueno, en el caso de la religión creo que no habrá problema. Organizaciones filantrópicas. Quiero que sepan que a mí siempre me ha gustado ayudar mucho. Cuando puedo apoyo mucho. En mi Instagram han visto que le he dado, y lo menciono aquí porque creo que si lo menciono podemos sumarnos a la causa. Ayudemos con un poco, que es la causa de una gran amiga, Carla Contreras, de aquí de Mexicali, que bueno, eso sí creo que no sería un problema para mí, porque a mí se me hacen unas labores filantrópicas, la labor filantrópica se me hace hermosa. Difícil porque a veces esos viajes que hacen las princesas a lugares tan lejanos donde hay pocas personas, con tantas carencias, se me rompe el corazón. A veces recordamos a la princesa Diana cuando realizaba todos estos viajes y estaba con los pequeñitos. Ahora sus hijos que continúan ese legado, Harry, que hizo una fundación en Lesoto, que es un país en África, pues bueno, no muy beneficiado, con no muchas. Entonces yo creo que la beneficencia no me sería un problema. Me gustaría mucho apoyar diferentes causas, principalmente a la niñez. Yo creo que el enfocarnos en la niñez, dice la reina Rania de Jordania tiene una frase que es muy cierta: si tú le das educación a una niña, cambias el mundo. Y eso es muy verdad, eso es muy, muy cierto. Y Oprah Winfrey lo ha tomado como un estandarte y siempre dice, como dice as Queen Rania says, if you give education to a little girl, you change the world. Y es muy cierto lo que dice la reina Rania. La educación, el apostar por buscar una manera de que los niños tengan la oportunidad de estudiar, de comer, de vestir, creo que se me hacen cosas muy loables. Ahora, pues una es frívola, una es vanidosa. Aquí me ven con estas accesorios preciosísimos de Rock and Silver, pero obviamente que me encantaría, yo creo que a mí me encantaría entrar a esos closets, a esas cajas fuertes donde guardan las joyas de la corona. Yo creo que sería para mí maravilloso. Mi tiara favorita, que justo es la tiara de la reina Margarita de Saboya, que es la tiara que es mi logo. Si ustedes analizan el logo, bueno, ahora está dibujado, ahora es un gráfico. Sin embargo, muy al principio, en el 2016, cuando empecé la cuenta, era la tiara de las perlas con los brillantes, y es una tiara preciosa. Obviamente la tuve que quitar porque cuando registré la marca, cuando hice esto más oficial, pues bueno, no podía seguir utilizándola porque esa tiara y esa foto le pertenecía a alguien, a un museo quizás. Entonces yo creo que las joyas, el tener acceso a
a diseñadores de moda, creo que sería muy divertido. Sin embargo, algo que me parece extraordinario de estas mujeres es el apoyo que le dan al crecimiento económico de sus países usando ropa made in el país donde están. La reina Leticia hace unos días acaba de presidir lo de Hecho en España, y justo ella llegó muy orgullosa con su blusa de Zara y su falda de Roberto Berino, que son diseñadores españoles. La mayoría de todas estas princesas se han casado con un vestido diseñado por alguien del país al que van a entrar. Kate Middleton usa muchísimas marcas low cost, de Inglaterra. Obviamente la reina Isabel siempre ha tenido su misma modista desde hace muchísimos años, Angela Kelly, que justo acaba de sacar un libro hablando del tema. Bueno, las princesas de Suecia usan mucho H&M, aunque ustedes no me lo puedan creer, la marca nace en Suecia y obviamente es una de las cosas que enorgullece de las cosas que han salido, que se han exportado al mundo, además de IKEA. Y y obviamente todas estas mujeres apoyan. La reina Rania siempre utilizando moda de diseñadores jordanos, especialmente esas bellezas de caftanes que ella usa, de cumbás, que son hechos por artesanas mexicanas, en que estoy pensando, artesanas de jordanas. Pero fíjense que sí usaría yo cosas de mi México. Obviamente una orgullosa de su país, así como la reina Máxima viste estas cosas preciosas de Benito Fernández, del diseñador argentino, pues obviamente yo también usaría de mi país, utilizaría algunas cosas de mi amigo Carlos Pineda, no sé, joyería de otro gran amigo al que quiero mucho, le mando un beso, Daniel Espinosa, muchísimas cosas de gente que trabaja por nuestro país. Otro tema. A ver, ¿me dedicaría yo más al socialite o en verdad fuera una madre entregada? Porque hay muchas historias que se cuentan, ¿no? Se habla de que si ellas trabajan mucho y los hijos crecieron con padres ausentes. Hace un par de años, la princesa Carolina de Mónaco, creo que fue en el año 2018, cuando habló abiertamente y dijo que ella realmente veía poco a su madre, la icónica Grace Kelly, que realmente ni siquiera se le permitía comer en el mismo comedor que ella. La princesa Diana, fue una de las primeras en no importarle e inclusive llevar a William, que tenía apenas unos meses de edad, a un viaje de estado a Australia, porque ella dijo, mi hijo tiene apenas 6 meses, yo no me voy a separar de él, él todavía me necesita. Y bueno, yo creo que fue la primera vez que un bebé viajó durante un viaje de estado, y fue cuando la princesa Diana tomó en brazos a su hijo y se lo mostró al mundo y le dijo, soy mamá, antes que ser princesa, soy mamá y tengo esta responsabilidad. La relación, yo creo que tanto con los hijos, esta situación de hacer vínculos amistosos inclusive, debe ser muy difícil, porque muchas de estas mujeres a lo mejor no tienen tiempo de hacer amigas. Yo no imagino que quizás se citen con alguna amiga en una cafetería. Quizás lo hagan, pero sea muy low profile, porque en realidad tienen agendas muy ocupadas, entre viajes de estado, entre compromisos oficiales, entre tener que llevar una agenda. Supongo que debe ser muy difícil. Yo, por mi parte, soy una persona muy ordenada. Como buena Virgo, me encanta el orden. Entonces yo creo que mis agendas, obviamente con mi monograma y todo, que pues serían muy bien, estarían muy bien estructuradas, porque sí soy muy freaky de saber a qué hora, qué fecha, qué día. Eso sí, sería divertido para mí inclusive hacer una agenda. Llevaría un diario, permitiría tener un biógrafo. Eso es difícil, ¿no? Porque a veces, pues bueno, los biógrafos no sabemos a quién creerle, si creerle al biógrafo o creer los chismes de las revistas, porque obviamente que un biógrafo oficial te va a contar lo que la Casa Real Británica en ese momento te está pidiendo que cuentes. Pero obviamente todas estas personas tienen alguien que les esté llevando la agenda, el paso, el diario. Entonces sí creo que el tener documentada una vida suele ser puede ser divertido, pero también puede ser arma de doble filo. ¿Qué más me gustaría hacer si soy princesa? Me gustaría mucho conocer el mundo. Si yo fuera princesa, en verdad sí me entregaría a todos esos viajes, y no nada más sería visitar
los países no es únicamente para hacer un acto diplomático. Me gustaría adentrarme, me gustaría mucho que si tuviera la oportunidad de viajar a Dinamarca, pues me gustaría ir a los museos principales, me gustaría conocer los lugares principales, me gustaría conocer de la historia. Creo que es muy importante siempre que una persona se informe. Hemos tenido aquí la oportunidad en México de tener la visita de miembros de la realeza. El último viaje de la reina Leticia, les presumo, yo tuve la oportunidad de cubrirlo para el periódico en el que anteriormente yo trabajaba, y sí se ve que es una mujer que llegó inmediatamente, que la vimos en la sede de la Cruz Roja Mexicana antes de que se entrevistara con la señora Angélica Rivera de Peña, y la vimos ahí muy atenta, una persona muy precisa que quería, le preguntaba a las chicas de qué se trata, qué están haciendo, cuál es tu nombre, qué edad tienes. Esas cosas yo creo que sí las imitaría. Sería muy atenta de lo que me dicen. Ayer veíamos en los medios de comunicación cómo el príncipe William rompió el protocolo para sacarse una foto con una niña con síndrome de Down, que me pareció lo más tierno que puede suceder, porque son niños que no saben lo que es el protocolo, no saben que hay cosas que no se les está permitido a los royals, que son hacerse el selfie. Yo sí sería más empática, yo sí trataría de ser una persona más abierta, de conversar más, de si en algún momento voy a quizás a un bazar o a que me llevaran a algo pequeño, sentarme a platicar con la gente de mi comunidad, que eso lo vemos mucho con la reina Rania. Si la siguen ustedes en sus redes sociales, pueden ver que ella es una persona que se sienta en las casas de la gente más humilde en Jordania y les pregunta por sus necesidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay luz aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes este problema en la piel? ¿Por qué no te lo has ido a revisar? Todo ese tipo de cosas, yo creo que sí apostaría por eso. Ser princesa no nada más es como la princesa Carolina de Mónaco, tener las llaves del closet de Chanel. Ser princesa yo creo que es una responsabilidad muy grande, porque vas a ser parte de la historia, vas a dejar un legado. Si uno como ser humano tiene un legado, yo quiero pensar que esto que yo hago, que mi carrera periodística, alguien va a decir algún día, va a decir, yo cuando sea grande quiero ser como Eugenia Garavani. Imagínense ustedes una princesa que deja su marca en los libros de historia, que deja su huella en todo lo que hace, que su rostro está en los billetes, en las monedas, en las estampillas. La responsabilidad tan grande de representar a un país con dignidad, yo creo que sí lo haría. Yo en mi caso, en mi formación, sí crecí con esos ejemplos. No soy de la realeza, pero hay una persona muy importante en mi vida que obtuvo un cargo público muy importante y que me enseñó a que tienes muchos beneficios, pero también tienes muchas responsabilidades. Y una de las responsabilidades más grandes es hacer bien tu trabajo. Yo creo que si yo fuera princesa, yo trataría de hacer bien mi trabajo y sería muy como mi abuelito. Para los que saben mi verdadero nombre y que conocieron a mi abuelo, saben que mi abuelo era muy recto, que mi abuelo era muy justo, que mi abuelo era muy de hacer todo no by the book, pero una persona con unos principios inquebrantables. Entonces yo trataría de ser una digna sucesora de él y de su legado. Entonces, si yo fuera princesa, también abriría mi corazón a las necesidades de mi gente. Y si yo fuera princesa, obviamente trataría de poner mi granito de arena para que este mundo fuera un mundo mejor. Se oye muy trillado, pero es que es la verdad. Si tienes en tus manos el poder de cambiar algo, hazlo. A mí me han llegado a veces mensajes. Me llegó un mensaje un día de una persona en Argentina, una chica en Argentina, que me decía, es que soy una persona con discapacidad y estoy siempre sentada. Y yo lo único que hago, estoy en mi teléfono y tu perfil en Instagram me hace muy feliz todos los días. Si esta persona me está escuchando, quiero decirle muchas gracias, porque entonces sé que estoy haciendo bien mi trabajo. No necesito ser princesa para hacer bien las cosas y para saber que tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad como periodista de siempre ser justa
con la información y con mis opiniones. Tengo una responsabilidad como periodista de llevarles a ustedes buen contenido, de llevarles a ustedes buenas fotos, de llevarles a ustedes buena información. No necesito ser princesa para ser empática con ellas y darme cuenta que también son mujeres que viven su vida y no mostrar cosas hirientes. Recuerdo la situación que vivió Lady Louise Mountbatten-Windsor, la hija del príncipe Eduardo, cuando en las escalinatas para acompañar a los pequeñitos pajes de Meghan Markle, el aire le hizo una jugarreta, subió la falda y obviamente todos los periódicos sin ningún tipo de empacho mostraron esa imagen tan penosa. Yo puse en mis redes, no voy a mostrar fotos de Lady Louise porque es una jovencita de 15 años que tuvo un mal momento y no se vale que pase por ese tipo de cosas. Entonces yo creo que no se necesita ser ni princesa ni reina para saber que los principios y los valores se llevan siempre. Justo fue una de las razones, cuando tú ves tus principios y tus valores y tu ética en juego, sal corriendo de donde estés. Yo ya lo hice. Cerré la puerta a un ciclo de trabajo con un periódico muy importante de este país porque vi que mi ética y mis principios como periodistas estaban siendo amenazados, y no por el periódico, por personas, porque es un gran periódico, es un gran medio de comunicación, más bien por las personas que en ese momento se encargaban, la persona que se encargaba en ese momento de llevar el medio. Entonces, bueno, yo creo que no se necesita ser princesa para sentirnos bonitas, para sentirnos alegres, para creer que podemos conquistar al mundo o conquistar a ese príncipe azul de nuestros sueños. No se necesita ser princesa, pero si yo fuera princesa, créanme que si está en mis manos haría muchas cosas para que muchísima gente tuviera beneficios, acceso a educación, como les decía, etcétera, etcétera. Es un tema que se platica en la sobremesa, que se platica con las amigas. Muchas veces no entendemos, pero ¿por qué le pusieron esto teniendo acceso a tantas cosas tan preciosísimas en las tiendas? ¿Por qué le ponen esto de vestido? Pues bueno, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su modo, y no se trata de frivolidades. Hoy se trata de que estamos viviendo tiempos difíciles y que antes era únicamente hacer el corto, largo. Hoy es ensuciarte las manos, salir al mundo y poner el ejemplo. Si yo fuera princesa, ¿de qué país sería princesa? Es una muy buena pregunta. Bueno, me gustan muchísimo, soy fan de Mónaco, ya lo hablábamos en podcast pasados. Soy fan de España. Obviamente me hubiera encantado casarme con el rey Felipe, pero pues bueno, no fui la elegida por su corazón. Pero seguramente al país al que pudiera elegir, créanme que lo disfrutaría muchísimo. Si yo fuera princesa, dejaría escritas mis memorias. Sí, las dejaría escritas, pero pediría que se publicaran después de mi muerte. Sí contaría todo, la verdad, sí contaría muchas cosas. Si yo fuera princesa, hay tantas preguntas. Es más, díganme, mándenme sus comentarios. Si ustedes fueran de la realeza, ¿qué harían? Hombres y mujeres. Si fueras princesa, si fueras príncipe, si fueras rey, si fueras reina. Pues bueno, el mundo va cambiando, el mundo va evolucionando, las princesas van cambiando, lo contábamos en el podcast pasado. Ya no solamente tienes que tener sangre azul para casarte con un príncipe, pero bueno, yo estoy encantada de que me hayan escuchado. Recuerden, muy importante, no nada más seguir el podcast, suscribirse al canal de YouTube. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram @EugeniaGaravani, en Facebook Eugenia Garavani, en Twitter Eugenia G Oficial. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Mándenme sus comentarios, díganme si fueran ustedes de la realeza, ¿qué les gustaría hacer por el mundo? Les mando un beso muy grande. Yo soy Eugenia Garavani y esto fue For Your Royal Information.